Hola, bienvenidos a esta segunda doctrina de nuestras 16 doctrinas como Asamblea de Dios. Ya la doctrina anterior hablamos acerca de qué es la Biblia para nosotros y dijimos que la Biblia para nosotros es la palabra de Dios y es nuestra norma, nuestra regla suficiente y que no falla, infalible de fe y de conducta, porque nos dice en qué debemos creer y también nos dice cómo debemos vivir. De manera que la Biblia es nuestra línea base para todas las demás verdades. Porque si no podemos creer que la Biblia es la palabra de Dios, entonces ninguna verdad que salga de ella va a ser suficiente para nosotros. Entonces, por eso es que nosotros como iglesia y como creyentes afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios. Hoy vamos a entrar a la segunda de nuestras 16 doctrinas, que como ustedes ven acá en el título, acá por acá abajo, usted puede ver que nuestra segunda doctrina es: hay un único Dios verdadero. Así es que yo le invito que por favor prepare su folleto, prepare su Biblia también, un cuaderno donde apuntar y prepare su corazón también para que podamos comenzar y ser bendecidos por esta segunda doctrina. Así es que comencemos con una oración para, para empezar bien. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das otra vez de poder hablar de tu palabra, estudiar tu palabra. Te ruego que tú nos des sabiduría, que abras nuestra mente, nuestro corazón, para recibir la verdad de tu palabra, Señor, y que esta verdad se haga vida en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, comencemos. Vamos a nuestra pizarra y vamos a comenzar a desarrollar esta segunda doctrina. Ah, Antes de comenzar, ¿por qué no leemos el libro de Isaías capítulo 43 y versículos 10 y 11? Isaías 43, 10 y 11. Vamos a buscar por acá. Muy bien. Dice así la palabra del Señor: ustedes son mis testigos, son el siervo que yo escogí, para que ustedes me conozcan y crean y entiendan que yo soy el Señor. No ha habido ningún Dios antes de mí, ni lo habrá después de mí. Palabra del Señor. Solo yo soy el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Dios le está diciendo a su pueblo: yo quiero que ustedes, número uno, me conozcan. Número dos, que crean en mí. Y número tres, que entiendan que yo soy el Señor y que no hay otro Dios fuera de Dios. No hubo antes de Dios otro Dios, ni lo habrá después. Él es el único Dios verdadero. Entonces, no, este es solamente uno de los pasajes que nos hablan acerca de Dios en la escritura. Y entonces vamos a volver a nuestra eh, pizarra, porque quiero que veamos una cosa. En la primera doctrina respondimos a la pregunta: ¿qué es la Biblia para nosotros? Y ahora en esta segunda doctrina es importante que respondamos a la pregunta: ¿quién es Dios para mí? Para mí y para la iglesia, ¿verdad? Para nosotros. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Y quién es Dios para mí de manera personal? Eh, va- Partiendo de esta pregunta, es que tenemos que ir a la Biblia como nuestra fuente de verdad, a ver qué nos dice la Biblia acerca de Dios. Eh, Vamos a leer el folleto en la página 4. Dice: hay un único Dios verdadero. Ah, este Dios único y verdadero se ha revelado como el que siempre ha existido, sin agente o causa externa que lo formara.
Él es creador del cielo y de la tierra, y el único que redime, salva o rescata a la humanidad del pecado y de sus dolorosas consecuencias. Aquí, solo en estas pocas líneas, vemos por lo menos 4 características del Dios de la Biblia. Número 1, dice que se ha revelado, ¿sí? Se ha revelado a sí mismo. Entonces, el Dios de la Biblia, para empezar, como punto número 1, este Dios de la Biblia es un Dios autorrevelado, ¿sí? Autorrevelado, ¿sí? ¿Qué significa revelar? Revelar significa mostrar algo o descubrir algo que ha estado cubierto. Esto es revelar. Y entonces Dios ha decidido por su propia soberanía y su propio deseo revelarse a nosotros. Esto quiere decir, número 1, que lo que conocemos de Dios lo conocemos porque Él ha decidido mostrarlo a nosotros. Dios nos ha mostrado 100% a nosotros. Es decir, que no sabemos 100% cómo es Dios. Por eso es que lo que conocemos y lo que sabemos de Dios, lo sabemos porque Él ha decidido mostrarlo. Y esto también nos lleva a lo siguiente, que lo que no sabemos y no conocemos de Dios es porque Él no ha decidido revelarlo o mostrarlo. Entonces, como número 1 dijimos que Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios autorrevelado. Él ha decidido por cuenta propia revelarse a nosotros. Número 2, ¿cuál es la número 2 que vemos acá? En el folleto dice, se ha revelado como el que siempre ha existido, sin agente o causa externa que lo formara. Entonces podríamos decir que el Dios de la Biblia es autorrevelado, pero también es eterno, es decir, que siempre ha existido. Nunca, Él no comenzó a existir, sino que Él ha sido desde la eternidad hasta la eternidad. No fue formado, nadie lo creó, nadie lo formó. Él es simple y sencillamente eterno. Eh, número 3, dijimos, Él es autorrevelado, Él es eterno. Y número 3, Él es también, se ha revelado como el creador, creador del cielo y de la tierra. Creador del cielo y de la tierra. Dios es el que hizo todas las cosas, tanto las visibles como las invisibles. Él las formó con el poder de su palabra. Entonces, cuando estamos delante de Dios, estamos delante de un Dios autorrevelado, eterno y creador. Él es creador del cielo y de la tierra. Él es el dueño del universo y Él es el dueño de mi vida. Entonces, Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Cómo creó Dios todas las cosas? Por medio de su palabra, el poder de la palabra de Dios. Es un poder que no tiene comparación, porque Él es Dios todopoderoso. Eh, entonces, autorrevelado, eterno, creador. Y por último, vamos a mencionar otra de las características de este Dios de la Biblia, Salvador. ¿Sí? Él es el único que redime, que salva al ser humano o rescata al ser humano del pecado y de sus dolorosas consecuencias. Él ha decidido salvarnos. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, Dios es autorrevelado, eterno, creador, y esto lo hace infinito y mucho más grande que el ser humano. Algunos piensan que algunos piensan que este Dios eterno, como es tan grande, Él creó al mundo, pero luego se olvidó de nosotros. Eso es lo que algunos opinan o lo que algunos piensan acerca de Dios, que Él creó al mundo y luego se olvidó, que a Él ya no le interesa el mundo, que Él está en sus negocios y nosotros estamos aquí sin Dios y sin esperanza. Pero Él es Salvador. Es decir, que Él ha decidido mostrarse a nosotros y acercarse a nosotros enviando a su propio Hijo, al Hijo de Dios, para morir en la cruz por, para salvarnos de nuestros pecados y rescatarnos del pecado y de sus dolorosas consecuencias. Entonces, estas son las cuatro características que se mencionan acerca de Dios. Ahora, hay algunas posturas, algunos puntos de vista acerca de quién es Dios. Y quisiera hablar así rápidamente o brevemente acerca de estos puntos de vista que algunas personas tienen de Dios. Por ejemplo, está el punto de vista uh, politeísta. ¿Sí? Politeísta. ¿Cuál es este punto de vista politeísta? Vamos a ponerlo acá, vamos a escribirlo. Um, Muy bien. ¿Qué dicen los politeístas? Los politeístas dicen que existen muchos dioses. ¿Sí? Esta es la postura politeísta. Existen muchos dioses. Por ejemplo, los, el hinduismo tiene más de 300.000 dioses entre sus creencias. Y para ellos hay un Dios para cada cosa, ¿verdad? Los romanos, los griegos eran politeístas, creían en, en muchos dioses. Eh, la Biblia nos habla en Isaías 43 que no ha habido ningún otro Dios antes que Dios, ni lo habrá. Entonces la Biblia nos da testimonio que Él es el único Dios verdadero. La otra postura que podemos encontrar es el panteísmo. Panteísmo. ¿Y qué es el panteísmo? El panteísmo nos dice que todo es Dios y Dios es todo. ¿Sí? Todo es Dios y Dios es todo. Por ejemplo, la tierra es Dios, la montaña es Dios, la lluvia es Dios. Y ahí en esa montaña, en esa lluvia, en esa tierra, en el viento, en el fuego, ahí está, ahí es Dios. Y el fuego es Dios y todo el universo es Dios, es la energía que mueve el universo. Un claro ejemplo de panteísmo es, por ejemplo, la cosmovisión maya. Ellos observan a Dios como la madre tierra, le dicen, ¿verdad? Lo tratan a la tierra como una deidad, sí, como un dios. El fuego es Dios, los elementos, ¿verdad? El fuego, el viento, el aire, el viento, la tierra, el agua es Dios, la montaña es Dios. Y esto es un error, pues Dios se ha mostrado a sí mismo como el único Dios verdadero, creador de todo. La montaña no es Dios ni puede ser Dios porque fue creada por Dios. Y algo que es creado, nunca puede ser Dios. Entonces, Dios es el creador de todo. Dios está en el fuego, Dios está en la montaña, Dios está en todas partes,
pero Dios no solamente está en la montaña, no solamente está en la tierra, no solamente está en el aire, sino que Él es más grande que todas estas cosas. Él es más grande que el trueno, Él es más grande que la lluvia, Él es más grande que todo el universo. Entonces el panteísmo es una postura equivocada, un pensamiento equivocado acerca de Dios. Luego tenemos también el deísmo, ¿sí? El deísmo nos habla de que Dios es creador, pero que no le interesamos, ¿sí? Que no le interesa su creación, sino que Él creó, sí hay un Dios, una fuerza eh, superior a todo lo que existe, que creó todo lo que existe, pero que luego se olvidó de nosotros y ya no le interesamos en lo más mínimo, simplemente Él, él está alejado de nosotros, no le interesamos, no nos necesita y nosotros no le necesitamos a Él. Simplemente Dios nos abandonó a nuestra suerte. Esto es lo que dice el deísmo. Y por último está el teísmo. Theos es Dios en griego, ¿sí? Teísmo, vamos a poner acá, teísmo. El teísmo lo que dice, bueno, nosotros como cristianos somos teístas porque creemos en Dios, creador y cercano. Es decir, que Él ha decidido acercarse a nosotros, que Él ha decidido tener comunicación, comunión con nosotros, con su creación. Él no es un Dios que está lejos o que no le importamos, sino que Él es un Dios que está cerca de su creación y que ama a su creación y ha decidido salvar a su creación. Entonces, para terminar esta parte, vamos a decir que ¿quién es Dios para nosotros según la Biblia? Él es autorrevelado, es eterno, es creador, y es Salvador. Muy bien. Además, nosotros en medio de estas cuatro posturas nos encontramos en la postura teísta, ¿verdad? Que creemos en un Dios creador, pero que además está cercano a nosotros. Su oído está cercano a aquellos que le buscan, a aquellos que le oran, que le claman. Él es un Dios que está disponible para aquellos que le buscan de todo corazón. Um, Sumado a estas cuatro características, autorrevelado, eterno, creador y salvador, también Dios se ha revelado a sí mismo como uno y trino, como el Dios uno y trino, que consiste en tres personas que se relacionan entre sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este concepto de un solo Dios o ser en tres personas se expresa con la palabra Trinidad. Entonces, la verdad acá es que Dios es uno y trino. Y vamos a entrar un poco a la explicación de la Trinidad. Es un concepto un poco difícil de comprender como seres humanos porque dentro de nuestro mundo no hay nada que se compare a la Trinidad. No hay nada que podamos decir la Trinidad es como esto o como aquello, sino que es la Trinidad distinta a todo lo que somos y podemos ver y entender como seres humanos. Entonces Dios es uno y trino. Eh, para empezar, quisiera decir que nosotros como seres humanos somos un ser, ¿verdad? Somos un ser y una persona.
perdón, un ser y una persona. ¿Sí? Es decir, que eh, yo, Obed, soy la persona que ustedes ven con personalidad, tengo sentimientos, tengo emociones, tengo carácter, este, camino, hablo. Esta persona es un solo ser. Y es la única manera en que podemos existir como seres humanos. Yo no puedo ser un ser y la persona Obed, pero Juan también a la misma vez. Yo no puedo ser un ser y dos personas, porque yo soy un ser humano, un solo ser y una persona. Pero por alguna razón que para nosotros es un misterio, no comprendemos al 100% cómo funcionan y por qué, Dios es un solo ser, un solo Dios, pero es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, y los tres son Dios, sí, y los tres son uno, un solo Dios, un solo ser. ¿Cómo funciona esto? Como les decía, nosotros como seres humanos somos un ser, una persona, pero Dios es Padre, ¿sí? Un solo ser, Padre, también se ha revelado como Hijo, Hijo y como Espíritu Santo, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y podemos decir acá que podemos decir que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son Dios, los tres son uno, ¿sí? Ah, y es importante señalar también que cuando decimos que los tres son Dios, no estamos diciendo que hay, por ejemplo, que que este es Dios. Vamos a poner acá este color. No estamos diciendo que este es Dios y que en Dios hay tres pedazos, como si fuese un pastel, y este es el Padre, este pedazo es el Hijo, y este es el Espíritu Santo. Eso no es la manera correcta de comprender la Trinidad. Esto es un error. ¿Por qué? Porque entonces el Padre no sería Dios completamente, solo sería una parte de Dios. Y el Hijo también no sería Dios. Jesucristo no sería Dios completamente o 100% Dios, sino sería solamente un pedazo de Dios. Y el Espíritu Santo no sería Dios completamente, sino que sería un pedazo de Dios. Entonces, esta postura no es correcta, porque si los tres fueran un pedazo, entonces ninguno podría actuar de manera independiente, con voluntad propia. Y esto es lo que hace que cada persona sea una persona, ¿sí? Porque la persona tiene sus sentimientos, sus emociones, su propia voluntad. Entonces, si esta postura fuese correcta, entonces para que el Padre pueda actuar tiene que pedirle permiso al Hijo y al Espíritu Santo. Y para que el Hijo pueda actuar tiene que pedirle permiso al Padre y al Espíritu Santo. Y entonces ninguno podría tener 100% la autoridad sobre la creación. Pero, como les decía, esta postura de que los tres son un pedacito de Dios es una postura equivocada. No, el Padre es 100% Dios, el Hijo es 100% Dios
y el Espíritu Santo es 100% Dios. Y los tres son uno. ¿Sí? Los tres son Dios. Entonces, se vería de manera gráfica, se vería algo como esto. ¿Sí? El Padre siendo 100% Dios, el Hijo 100% Dios y el Espíritu 100% Dios, pero son uno. ¿Sí? No son tres dioses, ni es un pedazo de Dios cada uno, no, los tres son 100% Dios y los tres son uno, están unidos en una unidad perfecta, en perfecta armonía. Y ninguno es menos que el otro. El Hijo no es menos que el Padre, y el Padre no es menos que el Hijo, ni el Espíritu Santo es menos o más que el Padre y el Hijo, sino que los tres son Dios, son uno, sí, 100% Dios. Cada uno tiene su propia personalidad, su propia voluntad, pero la voluntad de cada uno es perfecta, está perfectamente unida. No hay división en esta unidad perfecta. No hay rebelión ni hay pleito de poderes, sino que hay una perfecta armonía y unidad. Y de manera que la Trinidad es el ejemplo que Dios nos da de cómo se debe ser uno. Por eso es que Jesús, cuando ora en el capítulo 17 de Juan, Jesucristo ora y dice: Padre, te pido que ellos, que mis discípulos, que mi iglesia sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces la Trinidad es un ejemplo de cómo los tres son iguales en dignidad. Sí, el Padre es 100% Dios, honrado y adorado como Dios. El Hijo es 100% Dios, honrado y adorado como Dios. Y el Espíritu Santo es 100% Dios, honrado y adorado como Dios. No hay pleito de que yo merezco más o yo merezco más, sino que los tres son uno en perfecta unidad. Esto es el ejemplo que Dios nos da de cómo Él quiere, cómo Él anhela que nosotros seamos uno, que los matrimonios sean uno. Son dos personas, un solo ser, una sola carne, dice Génesis cuando habla del matrimonio. Así es que los tres son, podríamos agregar acá a esta afirmación, que son iguales en dignidad, pero distintos en función, en funciones. Y esto, que tenga una función distinta, no hace menos a aquel y más a este. No hace menos al Hijo y más al Padre, sino que los tres son uno y los tres se dan gloria. El Padre le da gloria al Hijo y el Hijo le da gloria al Padre y el Padre y el Hijo le dan gloria al Espíritu Santo. Entonces, son iguales en dignidad, pero distintos en funciones. Y como les decía, esto es un modelo para la iglesia. ¿Por qué? Porque el hecho de que alguien sea el pastor llamado por Dios no lo hace más que otro hermano en Cristo, no lo hace menos que otro hermano en Cristo, sino que somos iguales en dignidad, aunque tenemos distintas funciones. Entonces, la Trinidad es esto. Esto que vemos acá es la Trinidad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es 100% Dios, y los tres son uno. Los tres son Dios. Ojo que con esta afirmación de los tres son Dios, porque no estamos diciendo los tres son dioses. Ojo, no es que los tres son dioses, los tres son Dios, un solo Dios verdadero. Dijimos que esta parte entonces de que cada uno es un pedazo de Dios es falsa, es una mala doctrina. Y hay otras también, otras doctrinas equivocadas, por ejemplo, la doctrina de los solo Jesús, que dicen que Dios es a veces Padre, a veces Hijo y a veces Espíritu Santo. Entonces, tenemos acá, este es este es Dios. Pero este Dios a veces, vamos a ver acá, vamos a copiar y vamos a pegar. Este Dios
a veces es padre, a veces es hijo. Muy bien, vamos a ver acá. Y a veces es padre, a veces es hijo y a veces es Espíritu Santo. Esto es lo que dicen los unitarios. Es decir, que Dios es uno. Para ellos Dios es uno, pero este Dios único y verdadero a veces se ha mostrado como Padre, a veces se ha mostrado como Hijo y a veces se ha mostrado como Espíritu Santo. Pero esto no tiene sentido. No, es como le dicen a uno, bueno, es que usted es padre, pero también es hijo, pero también es esposo, ¿verdad? Puede ser cualquiera de las tres, depende de dónde lo vea o depende de la función. No, el padre es distinto que el hijo. El padre no es el hijo y el hijo no es el padre, pero y el padre y el hijo no son el Espíritu Santo, sino que cada uno tiene su propia personalidad, su propia voluntad. Así como lo vemos expresado acá en este gráfico, cada uno es diferente en cuanto a personalidad. Por eso es que se dice que son tres personas distintas, que se distinguen la una de la otra, que coexisten de manera simultánea. Es decir, que eh, para los unitarios, cuando el Padre se muestra, cuando Dios se muestra como Padre, no se puede mostrar como Hijo. Y cuando se muestra como Hijo, no se puede mostrar como Espíritu Santo, sino que es uno a la vez. Y entonces aquí entramos en un error, porque ¿cómo explicamos entonces que en el bautismo de Jesús estaba el Hijo siendo bautizado por Juan el Bautista, mientras y cuando salió del agua se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado? Es el Hijo acá, el Padre hablando desde el cielo, y descendió el Espíritu Santo como en forma de paloma y se posó sobre el hombro de Jesús. Vemos a las tres personas de la Trinidad actuando de manera simultánea, actuando al mismo tiempo. Entonces la Trinidad no es que Dios a veces es Padre, a veces Hijo y a veces Espíritu Santo, sino que los tres son tres personas distintas, un solo ser divino, existen y actúan de manera simultánea, y los tres son 100% Dios, iguales en dignidad, pero distintos en funciones. Hay otro error doctrinal, y con este voy a ir terminando, que es el error que cometen los mormones, ¿verdad? Los mormones creen de la Trinidad lo siguiente. Algo parecido a esto. Vamos a borrar acá y para no tardarme tanto dibujando, voy a hacer este ejemplo acá. Este es estos son los unitarios que dicen que Dios a veces es Padre, a veces Hijo y a veces Espíritu Santo. Sí, a veces uno, a veces otro, a veces otro. Pero los mormones creen que creen en la Trinidad, ¿sí? Creen que hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo, pero la diferencia es que para ellos el Padre es un ser divino, ¿sí? Es un ser divino, el Hijo es otro ser divino y el Espíritu Santo es otro ser divino. Para ellos el Padre tiene cuerpo, tiene su propio cuerpo, tiene ojos, boca, manos, tiene pies. El Padre, este ser divino, tiene un cuerpo. El Hijo también tiene un cuerpo y el Espíritu Santo no tiene cuerpo. Sí, es solamente un ser espiritual. Pero ¿cuál es el error de los mormones? El error de ellos es que cada uno es un ser distinto, ¿sí? No una persona distinta, sino un ser distinto.
¿Cuál es el resultado de esta doctrina de los mormones? El resultado es que entonces tenemos tres dioses, ¿sí? Tres seres divinos. Y eso no es lo que creemos como iglesia y lo que la Biblia testifica. Lo que nosotros creemos es que hay un solo Dios, un solo ser divino, ¿sí? Un solo ser divino en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son Dios y los tres son uno, un ser divino, iguales en dignidad, pero distintos en funciones, y agregamos aquí que coexisten simultáneamente. Es decir, que existen al mismo tiempo, actúan al mismo tiempo. Sí. Entonces tienen una unidad perfecta, una unión perfecta entre ellos dos. A esta postura que de los solo Jesús se le llama modalismo. El hecho de que Dios a veces es Padre, a veces es Hijo y a veces es Espíritu Santo, se le conoce como modalismo. A veces Padre, a veces Hijo, a veces Espíritu Santo, es modalismo. Y los testigos de Jehová, perdón, bueno, los testigos de Jehová no creen en la Trinidad. De hecho, no creen que Jesús es Dios. Sí, los testigos de Jehová. Los mormones, en este caso, creen en la Trinidad, pero como tres dioses diferentes. Sí, tres dioses. El Padre es un Dios, el Hijo es un Dios y el Espíritu Santo es un Dios. Entonces, nuestra postura no es que el Padre es un Dios y el Hijo un Dios, sino es que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y los tres son Dios y los tres son uno, ¿sí? Ojo que aquí no dice los tres son un Dios, si no seríamos mormones, ¿sí? Los tres son Dios y los tres son uno, iguales en dignidad, pero distintos en funciones. Entonces, como resumen completo, vemos que el Dios de la Biblia es autorrevelado, eterno, creador, salvador y uno y trino. ¿Sí? Nosotros somos una iglesia que cree, que predica y confiesa la Trinidad, porque la Biblia da evidencia de ello. Entonces, al final en su folleto hay varias citas bíblicas que usted puede consultar. Está Zacarías 14:9, Mateo 1:21 al 23, Mateo 11:25 al 27, 28:19, Lucas 1:35, Juan 1:1, 2, 14, 18, 29 y 49. Y ahí hay una larga lista de citas bíblicas que usted puede consultar para este para ir haciendo sus propias conclusiones acerca de la Trinidad. ¿Por qué no he utilizado tantas citas bíblicas en la explicación? Es porque quiero dejarle o tratar de aprovechar el tiempo explicando cuáles son algunos de los errores que se cometen al momento de hablar de Dios y de la Trinidad. Este es error, el modalismo de los unitarios o los solo Jesús también es un error, y el politeísmo, esto cae en politeísmo de los mormones porque creen en tres dioses, también es un error. Entonces, eh, aquí vamos a agregar una última, uno y trino. Uno y trino. Este es el Dios que la Biblia nos revela. Así es que espero que haya sido de bendición. Yo sé que quizá le quedan algunas dudas, pero vamos con el tiempo a ir descubriendo las verdades de Dios en su palabra. Le invito a seguir leyendo su Biblia, a seguir estudiando su Biblia, y que el Señor le dirija. Le invito a que se tome un tiempo también para leer todas las citas que están acá al final de la doctrina número 2. Que Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente doctrina, donde estaremos hablando acerca de Jesucristo. Dios les bendiga.